Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Windy Hill. Kazim dice que me echaste, pero mira, la tía abrió la puerta. Alil sueña. Te romperé los pies si los arrojas por encima del umbral. Entonces el sueño termina. Alil dice que nuestra puerta está abierta a cualquiera que venga como una persona decente. Entonces entra el hombre. Alil toma la mano de Zeynep y la saca. Zeynep cree que está muy enojada, pero tiene cuidado de no demostrarlo. Continúa pensando, no dejemos que este juego continúe, simplemente aceptemos la asociación. Formaste una sociedad con un hombre que era mi enemigo. Lo lamentarás mucho. Si no es ahora, muy pronto. Te sentarás en esa mesa de acuerdos. Kumruam le dice a Selma que la foto es un montaje fotográfico. Selma se enoja mucho consigo misma. Me pregunta cómo puedo ganarme el corazón de Eren. Kumru le dice a Selma que cocine. Selma dice que no tengo ninguna posibilidad. Canción Kumru, poesía. Selma dice que ellos tampoco lo harán. Kumru dice que actúa como si nada hubiera pasado. Dice que seas un poco coqueta y un poco tímida. Selma dice que lo intentaré. Del otro lado, todos están sentados a la mesa. Tekin entra en pánico cuando ve a Kazm en la sala de estar. Tekin se levanta. Él piensa que lo delatará. Mientras tanto, Zeynep le presenta a Kazm a la familia. Piensa, más tarde saldaremos cuentas contigo para Kazm Tekin. Cuando llegan a la mesa, charlan. Zeynep cree que Alil está siendo muy controlado. Alil piensa que tomaste una decisión equivocada. Zulay y Songul estaban muy perturbados por este hombre. Kazim dice que haremos tanto la licitación como el acuerdo. Dice que ya nadie puede retenerme. El postre que trajo Kazim se sirve en la casa. Alil, no lo quiero. Zeynep, muchas gracias a Kazim. Firmemos el acuerdo. Dice que comeremos dulces juntos. Eren está en su habitación. Selma llega a Eren. Kumru intenta implementar lo que le dijo a Selma. Sin embargo, le arruina la cara. Eren encuentra ridículas las acciones de Selma. ¿Estás bien? Él pregunta por qué te comportas de manera tan extraña. Selma dice que estoy intentando mejorar las cosas entre nosotros. Eren pregunta, ¿así es como lo arreglarás? Selma dice que rompí la foto. Eren pregunta, ¿decidiste creer? Dice que mi corazón no es algo que puedas romper cuando quieras. Mientras se despide de Zeynep y Alil, Kazim dice, les daré la bienvenida a nuestra granja. Zeynep ve el arma que apunta Kazm. Se pone bastante tenso. Alil piensa, ¿con quién estamos hablando? Cuando el hombre se va, toma la mano de Zeynep y le dice que camine. Zeynep pregunta, ¿qué estás haciendo? Sin embargo, Alil está muy enojado. Alil dice que no quiero a ese hombre en mi casa. Dice que cortarás la comunicación con ese hombre. Tenía candidatos de Zeynep. Pero usted los impidió a todos, dice. Alil, cuando ese hombre pierda la licitación mañana, tu asunto público también terminará. Zeynep dice que si pierde la licitación, nuestros sueños se harán realidad. Me pregunta, ¿cómo puedo detenerlo? Kumru está muy feliz de estar en la casa de Selma. Kumru cree que la técnica que le dio a Selma funcionará. Selma, intenté seguir la táctica que me diste. Pero él se enojó conmigo y se fue. Kumru piensa que la táctica que le di habría funcionado, pero quién sabe qué hiciste para secuestrar al hombre. Puedes hacer las paces escribiendo una carta a Kumru Eren. Le contarás sobre tu amor. Dice que le digas que tienes muchas ganas de abrazarla. Dice que escribes que quieres colmarlo de besos. Selma dice que escribiré algo. Kumru dice que no, no es nada, escribirás lo que yo diga. Mientras tanto, la señora Hikmet escucha la conversación. Dice que arruinaré este juego. Llama a Kazm Tekin. Conocerá la oferta de Alil en la licitación a cambio de su deuda. Gulan dice que no pude encontrar mi anillo. Tekin dice que no lo sé, pregúntale a Nian. Cuando llega Nian, habla como si la acusara de robo. Akan habla con Alil sobre la oferta. Akan dice que este hombre me está molestando. Pregunta, ¿deberíamos trabajar un poco más en la licitación? Akan todavía dice que no está seguro.
Selma escribe una carta pensando en las palabras de Kumru. Pero Kumru dice, lo escribiste como un boletín de noticias. Escribiré la carta de Kumru. Escríbalo palabra por palabra. Kumru escribe una carta muy romántica. Por otro lado, la señora Hikmet escribe una carta de boca de Selma. Está muy distante, escribe una carta de separación. De esta manera, la señora Hikmet enviará a Selma lejos de casa. Alil entra en la habitación. Zeynep está viendo una película. Hizo palomitas de maíz. Zeynep ve la serie de televisión Blood Flowers. Alil dice que estás en mi cama. Zeynep dice que no puedo verlo en mi propia cama. Dice que no quiero migajas. Zeynep, esto es muy cruel para Frat en la película. Él dice que está haciendo todo lo posible para asegurarse de que la niña no entienda lo que dice. La niña dice que es muy paciente. Eso es todo, dice el matón. Alil pregunta, ¿se refiere a mí? Alil pregunta, ¿la chica siempre tiene razón en la historia? Zeynep dice que he estado viendo 300 episodios. La chica tiene razón, por supuesto. Tekin tomó medidas para conocer la oferta pública. Tekin encuentra la oferta. Le informa a Kazim. Alil entra en la habitación. Tekin logra esconderse. Sin embargo, también logró conseguir la oferta. Le envía su foto a Kazim. Dice que es el pago de mi deuda de juego. Niam ve a Tekin salir de la habitación. Tekin entra en pánico. Inmediatamente amenaza a la niña. Cuando Alil llega a la habitación, Zeynep también llega a la habitación. Dice que la película ha terminado. Mientras Alil está a punto de colgar, Zeynep entra en la habitación. Dice que seguirá viendo películas. Selma envió la carta que le escribió a Eren. Selma intenta entregarle la carta que le escribió a Eren. Sin embargo, Hikmet está al acecho. Inmediatamente cambia las letras. Luego sigue durmiendo. Cuando Eren llega a la cama, encuentra la carta dejada por Hikmet. Hikmet cree que pronto casi nos desharemos de este hombre de piernas pegajosas y de su tía. Alil dice que vio la película hasta la mañana por despecho. Zeynep se despierta. Dice que íbamos a impedir que Alil fuera a la licitación manteniéndolo despierto. Sin embargo, Alil, ganaré la licitación. La licitación es un procedimiento cerrado. Merve llega a Alil. Dice que hoy es el cumpleaños de Zeynep. Alil planea comprarle un regalo especial. Luego dice que no tiene por qué ser tan especial. Simplemente cumplamos con nuestro deber, dice. Songul llega a Zumrud. Le dice a Tulay que lo dejarán en la residencia de ancianos. Zumrud se enoja y llora. Eren encuentra la carta escrita por la señora Hikmet. Dice que leyó la carta. Selma pregunta, ¿me perdonaste? Eren dice que lo perdonó. Se abrazan. La señora Hikmet los ve abrazándose. Dice que tuviste que irte. Kumru dice, ¿cómo puede ser? Dice que tuviste que irte. La señora Zumrud le dijo a Tulay que me iban a enviar a una residencia de ancianos. Dice que quiere a Zeynep. Cuando las señoras Zumrud y Tulay discuten, Songul informa inmediatamente a Zeynep. Dice que Tulay está peleando con Zumrud Am. Cuando Zeynep sale de la habitación, Songul dice que ni siquiera Zeynep puede retenerte en la mansión esta vez. Tulay se defiende. Zeynep le dice a mi abuela que nunca más vuelva a actuar así. La señora Kazm Zeynep envía un mensaje diciendo que ganó la licitación. Alil está enojado. Le envía un mensaje a Zeynep. Dice que venga al taller inmediatamente. Zeynep entra con contrato. Alil se entera de que es un topo. Alil piensa que no puedes ser tú. Akan dice que es un topo. Kazm le dice a Alil que yo no era un hombre que valiera 3 centavos. Recibí la licitación por 3 centavos. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.